Muy buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos a la segunda sesión de nuestro diploma de gestión de proyectos con metodología ágil. El día de hoy vamos a adentrarnos en este fascinante mundo de Design Thinking, una metodología poderosa que se centra en resolver problemas complejos de manera creativa e innovadora. Así que agárrate los cinturones porque estamos iniciando el día de hoy. Vamos a ver durante esta sesión, vamos a explorar los 5 pasos fundamentales de esta metodología, que es empatizar, definir, idear, prototipar y, por supuesto, testear. En esta metodología vamos a ver especialmente el contexto de la gestión de proyectos ágiles, donde la adaptabilidad y la interacción son total y completamente esenciales. Vamos a integrar estos dos enfoques y vamos a crear productos y servicios que no solamente van a cumplir con los requisitos del proyecto, sino que también van a deleitar a los usuarios sobre este espacio o este resultado final. Bien, estimados participantes, les cuento que ya tenemos en sala a la licenciada Gabriela Monzón. Está bastante ansiosa por iniciar con ustedes. Aplaudo su iniciativa también y su consecuencia y determinación por poder continuar sesión a sesión con nosotros en Elévate Perú. Se enorgullece de estar presentes el día de hoy, poder brindarles diplomas de alta especialización para cada uno de ustedes de acceso libre. Así que no hay excusa para poder capacitarse, para poder mejorar sus competencias laborales y, por supuesto, el poder conocer un poco más acerca de estas metodologías que, por supuesto, son vanguardistas y definitivamente van a sumar muchísimo más dentro de sus competencias, en cualquier rubro de acción, dentro de su organización y en su perfil profesional. Sin más preámbulo, voy a darle pase a la licenciada Gabriela Monzón para que pueda ya iniciar con esta segunda sesión. Ingeniera, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por el pase. Y buenas noches a todos. Veo algunos nombres ya de la clase de ayer, así que me da mucho gusto que estén conectados nuevamente. Bien, entonces empiezo a compartir. A ver, un segundo. Me parece que ya se está cargando. Me avisan, por favor, si ya se puede ver en presentación. ¿Sí? ¿Me confirman? Por favor. Sí, perfectamente, se le escucha fuerte y claro y también pues, se puede ver la presentación. Perfecto, gracias. Bien, entonces, bienvenidos nuevamente a este segundo módulo, ¿no? Estamos teniendo las clases, bueno, hemos tenido ayer jueves, hoy día viernes y la próxima semana también vamos a tener los 3 últimos módulos, ¿no? En total 5 módulos. Y este segundo módulo vamos a hablar, como bien dijo el ingeniero Hugo, Design Thinking y diseño centrado en el usuario, ¿no? Entonces vamos a ver todas esas herramientas que se utilizan hoy en el Design Thinking, que es una nueva propuesta, ¿no? De proyectos centrado en el usuario y que está dentro del marco de agilidad, de metodología de agilidad. Bien, entonces, bueno, aquí les presento los temas que vamos a tocar, que enmarcan todo el design thinking, este proceso de empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar, que son las etapas o fases, también le llaman. Luego vamos a pasar para el análisis de las técnicas de investigación, las formas para la generación de ideas y el prototipado rápido. Y por último, vamos a estudiar casos prácticos, ¿no? Vamos a ver, me parece que ese es un punto muy importante, ¿no? Porque si bien la teoría y algunos ejemplos son válidos, casos reales, ¿no? De empresas importantes en nuestra sociedad son ejemplos básicos para ver cómo están usando esta metodología, ¿no? La metodología del design thinking. Bien, entonces quisiera empezar indicándoles, por ejemplo, qué obtendremos de este diploma, ¿no? Porque ahí tal vez estás en tu hogar preguntándote, ¿y este tema cómo me afecta, ¿no? O cómo puedo implementarlo en mi día a día, en mi trabajo, en mi emprendimiento, en mi negocio. Bueno, aparte de
todo conocimiento te da muchísimas ideas, ¿no? Podríamos obtener nuevas ideas de negocio. Por ejemplo, durante este diploma podrías generar nuevas ideas de negocio, es decir, por ejemplo, se te ocurre algo innovador durante todas estas sesiones, ¿no? Implementar este pensamiento, esta metodología en tu trabajo hoy por hoy, ¿no? Si eres un jefe o eres un colaborador y quieres ser proactivo, tal vez implementar, dar ideas en tu trabajo con este nuevo enfoque. Entonces, en líneas generales, colaborar porque nos permite abordar problemas complejos de manera creativa y efectiva, ¿no? Sobre todo, solucionar algunos problemas que siempre ocurren. Entonces, ¿para qué nos sirve y quiénes lo utilizan? Como verán, hay muchos ejemplos de diseño de productos, pero no solo actualmente lo están utilizando estas empresas que diseñan productos, ¿no? O generan nuevos servicios. Ahora es ampliamente utilizado por diversas empresas de diferentes rubros y lo integran en sus equipos de proyecto para agregar perspectiva, ¿no? Porque a veces estamos en un trabajo tal vez rutinario en el que todo es lo mismo y cada día seguimos estamos dándole continuidad a un proceso, a un servicio, pero a veces las ideas nuevas que trae otras personas, ¿no? Es lo que enriquece el trabajo, ¿no? La función. Y por último, también para qué nos sirve desde el desarrollo de productos o servicios que vamos a ver a lo largo de estas sesiones, podrías mejorar procesos en tu trabajo o definir nuevos modelos de negocio. Como te digo, tal vez te inspiras en estas sesiones y puedes lograr ser un nuevo emprendedor, ¿no? Entonces, te invito a que te registres, ¿no? Como hemos visto ayer, que se registren y llevar el diploma a todas estas sesiones para acreditarte, ¿ok? Bien, entonces ahora sí empezamos de lleno con el tema de hoy. El contexto del design thinking en el que vamos a basarnos y en el que se está viendo ahora es, por ejemplo, data de 1919, esta idea del arquitecto Walter Gropius, que funda en Alemania una escuela de arquitectura, de arte y diseño, y disruptivo, es decir, loco para su tiempo, ¿no? Para su época. Fue en este centro educativo donde surgió el perfil de diseñador de producto, ¿no? Parece que antes de esa época no había un puesto como tal, y tomaron forma varias de las dinámicas actuales de esta metodología, ¿no? Entonces, como que fue un punto de inicio para todas las funciones que desarrolla un diseñador de producto. Pero cuenta la historia, ¿no? En el contexto en el que se basa este señor que se llama Walter, en esa época era acosado por el nazismo, entonces con su empresa emigró a los Estados Unidos, ¿no? Como la típica fuga de talentos, así se le llama, ¿no? Como Albert Einstein, que también, ¿no? Salió de Alemania y se asentó en Estados Unidos por el acoso del nazismo, ¿no? Entonces, la Universidad de Stanford fue la principal institución que se hizo eco de esta influencia y de donde emergió la figura del profesor David Kelly, ¿ok? Entonces, primero vino este señor Walter, luego en la Universidad de Stanford, David Kelly, que habló también sobre el design thinking, y luego este docente, David Kelly, en 1991, fundó IDEO, una empresa de diseño pionero, y ahí vemos el logo al pie de la diapositiva. Entonces, esta consultora, esta empresa de diseño, hoy por hoy también sigue siendo es un referente del design thinking y del diseño en general, ¿no? Pueden buscarlo, googlearlo. Tiene muchos proyectos desarrollados, muchísima gente trabaja también con esta empresa. Y luego en el 2018, Tim Brown se convierte en el CEO de IDEO, ¿no? Entonces, bueno, y aquí dice, definiera con precisión el design thinking en un célebre artículo para Harvard Business Review. Entonces, ya vinieron varios profesionales a lo largo, ¿no? Pero el Tim Brown fue como que también un referente de esta empresa. Me parece que hay preguntas. No, me avisan, por favor. Bien, entonces seguimos con el contexto. Bien, si ven la imagen en la diapositiva, al principio
¿Qué pueden ver, por ejemplo? A ver, para hacer un poco de interacción con ustedes en el chat, escríbanme. ¿Qué ven al inicio? Al inicio, ¿qué pueden observar? A ver, voy a ver su chat. ¿Qué ven? ¿Algo así libre o algo así como como una soga toda enredada? Bueno, se ve como algo enredado, ¿no? Un bucle todo ennudado. Entonces, así se explica un poco cómo empieza un pensamiento creativo, desde la confusión, desde la incertidumbre, desde la no certeza, ¿no? Y poco a poco ese hilo de innovación va desenrollándose, pero inicia con una idea, ¿no? Con un problema. Un problema generalmente es algo enredado que no se puede solucionar. Y poco a poco, si se dan cuenta, empieza a desenrollarse, desennudarse, y al final, como indica aquí, se da la claridad en este proceso, en las etapas del pensamiento de diseño o design thinking en inglés, y por último se da la innovación, ¿no? Entonces, esa es como un poco la gráfica que le acuñan al design thinking. Bien, entonces, las 5 etapas que hemos mencionado al inicio y que se los vuelvo a repetir ahora, empieza con empatizar. Y empatizar viene de empatía, ¿verdad? Y la empatía se trata de identificarte con el otro, ¿no? Investigar a tu usuario para comprender sus necesidades, ¿no? Mis necesidades no serán las mismas que las necesidades de mi vecino o de la otra persona. Mis problemas no serán vistos de la misma manera que otra persona. Entonces, mi cliente, que es otra persona, tengo que entenderlo para solucionar su problema, ¿no? O su necesidad o su falta de. Entonces, se tiene que empatizar. Esta primera etapa es entender, comprender las necesidades de tu usuario, ¿ok? Luego viene una etapa de definir. Ahorita lo estamos viendo en líneas generales, luego nos vamos a detener caso a caso y qué cosas se tienen que hacer en cada etapa, no se preocupen. Luego, en la segunda etapa, definir qué, que es definir los problemas que vive tu usuario y quiere solucionar, ¿no? Aquí, después de muchos, tal vez muchos puntos en los que tu usuario se ha detenido a pensar de cuál es la problemática, tú como equipo creativo y en el que quieres solucionar un problema, defines cuáles son, ¿ok? Luego, idear. Idear es proponer múltiples soluciones que resuelvan sus problemas. Es decir, ya no solamente tienes este problema, sino le das posibles soluciones. En la cuarta etapa es prototipar, que es crear prototipos de la posible solución. Prototipos es un producto, ¿no? Tangibilizar esta idea en la etapa de idear, ¿no? Es concretizar una idea que tal vez has escrito en papel. Y por último, probar o testear, que es vas a utilizar este prototipo, lo vas a poner a prueba, vas a hacer que tu usuario lo utilice para ver, ¿no? Cómo lo utiliza, cuáles son las fallas, hacer este feedback. Y recuerden, lo más importante que también hablamos ayer, este, aunque se vea lineal, estas etapas no son lineales porque no es un proyecto de gestión tradicional, ¿recuerdan? Es un proyecto que es iterativo, es decir, de probar puedo volver a empatizar porque tal vez en mi testeo me salió de que no le funciona a mi usuario, ¿no? Entonces tengo que volver a la primera etapa o tal vez tengo que volver al prototipo, ¿no? Porque no se ajusta a las necesidades de mi cliente. Entonces, siempre puedo regresar a cualquiera de estas etapas del design thinking. Bien, recuerden eso. Bien, ahora sí, vamos a ir por cada etapa y vamos a profundizar qué cosas los gestores de proyecto hacen en esta etapa, ¿no? Y cómo llegan a realizar a cabalidad con, por ejemplo, empatizar. Aquí vemos que el objetivo objetivo de empatizar es
situarse, ahí le falta la S, situarse en el lugar del usuario, saber lo que siente, lo que opina y cómo resuelve su problema. Porque recuerden que tal vez mi idea no es la misma que la de mi cliente, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas se utiliza en esta etapa? El mapa de empatía. Ahí tenemos la imagen de cuáles son las preguntas que se desarrollan en un mapa de empatía. Por ejemplo, le preguntas, ¿qué oye? ¿No? Lo que dicen las personas que influyen en sus decisiones, por ejemplo, al comprar, imaginemos un artefacto eléctrico, un televisor. ¿Qué oye sobre tal marca que tal vez ha decidido? ¿No? O qué piensa y qué siente, ¿no? Lo que realmente le importa para comprar, ¿no? Para tomar esa decisión de comprar un televisor. Ah, tiene que ser de 50 pulgadas, porque más chico no puedo ver, ¿no? Tiene que ser smart, porque si no, no puedo ver, no sé, mis plataformas como Netflix, como Disney, ¿no? ¿Qué siente? Por ejemplo, siente que cuando necesita una pantalla curva porque la plana no le gusta, todo eso, ¿no? ¿Qué ve, por ejemplo, qué ve en sus amigos, en su familia? ¿Qué dice y qué hace? Por ejemplo, actitud en público, aspecto, comportamiento hacia los demás. Entonces, todas esas preguntas te van a ayudar para saber cómo más o menos piensa tu cliente para tomar una decisión de compra, en este caso, ¿no? Entonces, el mapa de empatía es un sistema útil para estimar el pensamiento y las emociones del consumidor con respecto al pain, o sea, el problema que tratamos de resolver. Van a ver a lo largo de la presentación que hay muchas palabras en inglés porque, como ustedes saben y vimos ayer, todas estas metodologías generalmente vienen de Estados Unidos, ¿no? Entonces, se le acuñan muchas palabras en inglés. Bien, entonces recuerden la herramienta para empatizar, mapa de empatía, para conocer a esta persona, ¿no? A tu cliente. También se le llama buyer persona, o también hay otras herramientas, por ejemplo, hay un montón, ¿no? Pero he elegido algunas cuantas, ¿no? Porque si no nos quedaremos hablando solo de las herramientas y no de las etapas. Entonces, definir, ahora definir. Esta etapa de definir es seguido del paso anterior, se extraen los datos más relevantes que nos servirán para proponer ideas que encajen con el asunto al resolver, ¿no? Y el objetivo es tener en cuenta aquella información esencial para conocer el problema en su verdadera dimensión. Entonces, aquí tienes que definir toda aquella información, por ejemplo, toda esta bolsa de información que has obtenido de tu mapa de empatía, aquí con tu grupo, tienes que definir qué información es esencial que te va a ayudar para el siguiente paso, que es idear. Bien, entonces, este paso es muy importante porque aquí haces un trabajo grupal. Generalmente, y tal vez ustedes también lo han visto, en diferentes empresas hay más de un profesional con diferente especialidad porque a veces aporta las diferentes perspectivas de los profesionales una idea nueva, ¿no? Entonces, esta etapa de idear tiene como objetivo identificar el problema porque es el momento de proponer soluciones. Aquí ya tenemos el problema, hemos empatizado con nuestro cliente, cuál es su necesidad, y aquí en idear vamos a proponer una solución, ¿no? Entonces, es el momento en el que los integrantes del equipo multidisciplinar deben compartir estas ideas que se les ocurran desde sus puntos de vista. Aquí aporta mucho cuando los profesionales tienen diferentes puntos de vista, ¿no? Diferentes carreras. Por ejemplo, los laboratorios de innovación generalmente no son todos comunicadores, no son todos ingenieros o diseñadores de producto, ¿no? Hay diferentes profesiones. Biólogo, no sé, antropólogo, sociólogo, un montón de profesiones. Entonces, la herramienta o el recurso que se utiliza en esta etapa de idear es el brainstorming o lluvia de ideas, ¿no? Como ven ahí la imagen, 4 profesionales, generalmente se hace así como la imagen, ¿no? Varios papelitos
post-its en este caso, y se escribe las ideas de solución para ese problema identificado en las anteriores etapas. Entonces, aquí se intercambian muchas ideas y lo que se propone en este brainstorming o lluvia de ideas es ideas disruptivas, ¿no? Es decir, fuera de la caja, locas, no importa. En este momento no estamos para pensar si es factible, si se puede realizar o no. Lo que ahorita queremos es generar ideas de solución. Luego vamos a ya definir si es que se puede hacer o es demasiado jalado de los pelos, ¿no? Ahorita solamente queremos generar lluvia de ideas. Entonces, a veces en esta etapa, por eso les decía que es tan importante, porque en esta etapa salen las cosas más innovadoras, ¿no? ¿Quién se hubiera imaginado, antes de que salieran los celulares, pantallas táctiles? ¿Quién se hubiera imaginado escuchar música en sus audífonos sin cables conectados, ¿no? Como los AirPods que conocemos ahora. ¿Quién se hubiera imaginado, no sé, la pantalla curva o los Apple Vision Pro, ¿no? La nueva tecnología de Apple. Entonces, son ideas que a veces dicen en un primer momento, no, es demasiado loco, pero luego, de acuerdo a la necesidad de mi cliente y de la tecnología que avanza a pasos agigantados, se vuelve real, ¿no? Bien, entonces, lo más importante de idear es que los miembros del equipo, ahí como la imagen observan, es abrir la mente y deshacerse de los prejuicios, ¿no? De los prejuicios de no va a funcionar, es muy caro, no es factible, ¿no? También deben hacerse las preguntas adecuadas para obtener respuestas precisas y de este modo pueden surgir propuestas originales y visionarias que marquen la diferencia, ¿no? Por ejemplo, el clásico ejemplo de Mark Zuckerberg, ¿no? Este universitario que no terminó la universidad y en su universidad lo que él quería era hacer conexión con las demás personas en su entorno y quería que haya como una base de datos de información del nombre de la chica, ¿no? De su celular, de no sé, en qué edificio vivía. Entonces, al final, ¿no? Fue mutando esta idea y se convirtió en lo que es Facebook ahora, ¿no? Porque al final es eso, perfiles de personas que se comparten, ¿no? Y se agregan y son nuevos amigos. Entonces, estas ideas originales y visionarias son las que a veces rompen esquemas. Entonces, en este momento de idear, no se pueden tener prejuicios. Ok. La siguiente etapa, en la cuarta etapa ya, es el prototipado o prototipar, ¿no? Que viene de prototipo. Y aquí todas las ideas aportadas en la etapa anterior, es decir, en la etapa de idear, deben desembocar en una propuesta solución. Entonces, aquí ya es como un embudo, ¿no? Ya vamos delimitando poco a poco estas ideas y vamos a optar por una idea que es una propuesta solución y el objetivo es identificar la mejor solución posible para cada problema encontrado, ¿no? El equipo debe producir algunas versiones económicas, es decir, al inicio tienes tu idea y tiene que haber una idea económica, quiere decir una idea básica, ¿no? Por ejemplo, construirlo con tus propias manos. Si quieres saber cómo va a ser una cámara en sus inicios, tal vez hacerlo de cartón, vamos a ver imágenes después, o construirlo, no sé, con plastilina o con los materiales que tengas a la mano, podría ser una versión económica inicial para que veas cómo va a ser tu producto. Y bueno, reducidas del producto o características específicas que se encuentren dentro del producto para investigar las ideas que han generado. Bien, entonces el prototipado también tiene etapas y siempre se inicia con algo de una versión muy económica, porque imagínate que este prototipo no funciona, entonces, ¿cuánto dinero gastarías si es que lo haces en una versión casi final? No, tiene que ser poco a poco y una versión económica. Por ejemplo, ahí están las imágenes, ¿no? En la primera imagen vemos que parece están construyendo una aplicación. Entonces lo hacen en papel para ver cuáles son todas las pantallas que tendría esta aplicación, ¿no? Porque como ustedes han visto en sus aplicaciones, tú ingresas, ¿no? Por ejemplo, la del banco.
quiero crear una aplicación del banco. Entonces, primero tienes que registrar tu tarjeta, ¿no? Una segunda pantalla ya te muestra todas las cuentas que tienes. Una segunda pantalla ya ingresaste a tu cuenta y puedes hacer transferencias y así sucesivamente, ¿no? Por eso hay dibujado varias pantallas de celulares. Y bueno, y ahí también hay una imagen, una versión pequeñita, tal vez de una silla nueva. ¿Y qué han usado? Parece ser plastilina. Y si observan bien, han usado eh, scotch, ¿no? Cinta abajo. Entonces, quieren tal vez ver un nuevo diseño de silla, entonces lo han hecho en versión miniatura para ver cómo sería, ¿no? También la estética es importante cuando vas a lanzar un producto. Bien. Y por último, en la última etapa, testea o prueba. Testear, ¿no? Que el usuario utilice tu producto. El objetivo es aquí, lo más primordial, es identificar cualquier problema de usabilidad y corregirlo. Porque imagínate que no han visto los errores que hay y lo lanzan al mercado. Sería un total fraude, ¿no? Tendrían millones de quejas. Entonces, siempre es importante que un grupo de personas reducido lo pruebe antes de que salga en sí para la venta. El testeo servirá para medir el grado de satisfacción del cliente y detectar los aspectos a corregir. Esto nos llevará a reiniciar el proceso para lograr un producto mejorado o un nuevo producto. Acuérdate, siempre iteración. Por ejemplo, ahí en la imagen están probando un nuevo juego de Lego. Entonces tienen que ver las fichas, ¿no? Sobra algo, no sobra, los muñequitos encajan, no encajan, es divertido, no es divertido, es demasiado, ¿no? También miden ahí el nivel, tal vez 6 años es muy, muy poco, tienen que agrandarlo a 14 años y así sucesivamente, ¿no? Y en esta etapa también es muy importante, por ejemplo, los focus group. No sé si han escuchado o han asistido a alguno. En mi experiencia, he asistido, por ejemplo, a dos, que uno fue de los productos de Carinto, todos hemos comido, ¿no? Chisitos, papitas, maní, ¿no? Entonces iban a lanzar un nuevo producto y fui para testear, ¿no? El sabor, obviamente te lo dan sin ningún nombre, sin ninguna marca, ¿no? Todo es en envases que no tienen ningún nombre, ningún rótulo, y ahí identificas, ¿no? Te ponen varios sabores, cuál es tu favorito, cuál no, qué número le pondrías, es todo un proceso, ¿no? Y luego también en una segunda oportunidad fui a un focus group de cerveza, que querían lanzar una nueva cerveza, ¿no? Y también tú tenías que medir el sabor, si el color te parecía bien o te parecía muy amarillo, cosas así, ¿no? Detalles que a veces a los clientes les importan y ahí tú ponías tu opinión y claro, hacen este focus group a veces con un montón de personas. ¿No? A veces lo hacen en sí, en grupo, en grupos de 5, grupos de 10, o a veces también lo hacen como una entrevista personal, ¿no? Pero para medir. Y bueno, este gráfico nos indica, como ven, bueno, está en inglés, pero habla sobre que el design thinking no es un proceso lineal, ¿no? Es un proceso en el que, por ejemplo, puedes estar en empatizar y pasas a definir y vuelves a regresar porque tal vez la definición no fue la correcta, o ya estás en el testeo o en la prueba, vuelves a regresar a la definición y así sucesivamente, ¿no? No es un proceso lineal, puedes regresar y siempre debe haber iteración. No necesitas llegar a un punto para regresar, en cualquier momento puedes darle la vuelta, ¿no? Y hacer una nueva etapa, volver a preguntar, ¿no? A testear o a definir o hasta idear, ¿no? Y me imagino que desde testeo hasta prototipo deben haber muchísimas etapas también. Bien, entonces, hasta ahí la primera parte. No sé si tienen alguna pregunta. Todo claro. A ver, sí tengo preguntas, creo. Lila, excelente para ponerlo en práctica. Bien. Ernesto dice, ¿esta es la etapa de de creatividad? Todas las etapas son de creatividad, ¿no? Siempre debe haber creatividad
para llegar a innovación. Como vimos ayer, innovación es concretizar esta idea creativa y la innovación tiene que crear valor, ¿no? Lo más importante es eso, crear valor. Eso es lo que se busca con innovación. Bien, Maximiliano, dice, está todo claro, perfecto. Entonces, seguimos. Esta segunda etapa del módulo, analizar las técnicas de investigación, las formas para la generación de ideas y el prototipado rápido. Entonces, acá vamos a profundizar más en cada etapa y qué técnicas de investigación y las formas de generar estas ideas se pueden realizar. Bien, entonces, encontré esta frase que me gustó mucho y es de este señor que hablamos al inicio en el contexto del design thinking y cómo nació. Es Tim Brown, que es el ejecutivo, ¿no? El CEO de IDEO, esta consultora de innovación muy reconocida en Estados Unidos, y habla que el design thinking es un enfoque a la innovación centrado en humanos que se basa en el toolkit, o sea, la herramienta, el kit de herramientas del diseñador para integrar las necesidades de las personas, las posibilidades de la tecnología y los requerimientos del éxito del negocio. Entonces, acuérdense de esos tres colores y estas tres frases, ¿ok? Miren aquí lo siguiente. Los colores tienen que ver con esta frase. Entonces, las necesidades de las personas, celeste, número 1, deseable. Este componente humano tiene que responder a la pregunta, ¿entrega valor o cubre la necesidad del cliente? Entonces, el equipo que está creando esta idea solución, que puede ser un producto o puede ser un servicio, ahora luego vamos a ver los ejemplos de cuáles servicios serían. Luego, tiene que ser factible, es decir, se puede realizar, ¿no? Imagínense que quieren crear un producto nuevo y no hay la materia prima, no se puede, ¿no? Entonces tiene que ser factible a nivel técnico. Y podría responder a la pregunta, ¿podemos construirlo o entregarlo? ¿No? Por último, viable, tiene que ser viable, es financieramente viable. Acuérdense que todas las empresas tienen que ser rentables, ¿no? Si no, sería filantropía, ¿no? Sería regalar tu plata. Entonces, todas las empresas que buscan ganar dinero, ¿no? Ser rentables. Entonces, ¿es financieramente viable? Económicamente, sí, no. Entonces, si estos tres componentes, al responder las preguntas, según pueden ser soluciones innovadoras, sí o no, ¿no es cierto? Entonces, estos son los componentes necesarios y básicos que se pueden dar en el design thinking también. Bien, entonces, ahora sí arrancamos con las herramientas que se tiene que tener en cada etapa. Entonces, por ejemplo, para empatizar, la herramienta básica, aparte del mapa de empatía, también es la entrevista, ¿no? Entonces, como les comenté, por ejemplo, cuando yo fui a mi focus group para testear, al inicio, antes de acercarme yo a hacer este testeo del producto, te hacen una entrevista inicial, no necesariamente tiene que ser presencial, pero necesitan saber cuál es tu necesidad, ¿no? Y si eres un buen candidato para hacer ese focus group, ¿no? Para testear, porque tal vez tú no eres el candidato. Imagínate que quieren testear cerveza. No pueden llamar a gente menor de edad, obviamente, porque no es su público objetivo. Tiene que ser personas que consuman cerveza, que sean mayores de edad, ¿no? Que les guste la cerveza. Entonces, tienes que primero, obviamente, enfocarte en tu grupo. Se le llama tu buyer persona, o sea, tu persona que compra, o sí, tu buyer persona, ¿no? En inglés. Bueno, entonces la herramienta es entrevista. Y aquí encontré un ejemplo que podría situarnos un poco en esta primera etapa de empatizar. Por ejemplo, en el año 2000, no sé si se acuerdan, fueron creadas los UCB, ¿no? Gracias a que un equipo consideró que era problemático que los usuarios de computadoras acumularan una gran cantidad de disquetes. No sé si se acuerdan de los disquetes de 3 pulgadas que se llenaban con un par de archivos. Tú ponías 2 archivos de Word y ya se llenaba ese disquete.
y se estropeaban rápidamente, ¿no? Fácilmente. No sé si se acuerdan, creo que tengo acá una imagen. Así, en la siguiente. El disquete antes era con este rollito en el que tenía un pedacito de metal y si lo jalabas muy fuerte, destrozado, ¿no? Y ya no servía. Entonces, empatizar es conocer cuál es este problema de tu cliente y puedes hacerlo fácilmente con una entrevista. Pero la entrevista hay toda una guía para hacer una entrevista, ¿no? Cuando es una creación de producto, te dan sugerencias y hay preguntas en las que tienes que centrarte. Por ejemplo, pregunta por qué. Aun cuando creas que sabes la respuesta, pregúntale a la gente por qué hace o dice algo, ¿no? Porque a veces uno lo da por sentado y en verdad a veces esa misma persona te puede dar la idea creativa, ¿no? Entonces no se puede despreciar ninguna respuesta. Las respuestas pueden sorprenderte. La conversación que parte de una pregunta debiera continuar por el tiempo que sea necesario. En la entrevista también tienes que incentivar historias. Es decir, tienes que dejarlo que cuente su historia, no interrumpirlo, ¿no? Tener esta actitud de prestar atención realmente, sin importar, dice que si las historias que cuentan son reales o no. A veces nos revelan mucha información muy importante para ese producto o servicio. Bien. Y bueno, atender mucho el lenguaje no verbal también. Ser consciente de que el lenguaje no verbal son también un indicativo, ¿no? Los gestos, las emociones. Se pone nervioso con la pregunta, esquiva tu pregunta, baja la mirada, ¿no? Ciertas señales del lenguaje no verbal que también son importantes. Y las sugerencias que te dan para hacer una buena entrevista, no temas al silencio, ¿no? Esos silencios incómodos que a veces se dan, no temas en eso, no sugieras respuestas jamás. Cuando haces una entrevista y tú quieres obtener información de esa persona, no le sugieras respuestas. Así le cueste encontrar la palabra, porque de hecho a todos nos ha pasado que a veces estás preguntándole y la otra persona no se acuerda la palabra y dice, la tengo en la punta de la lengua, pero no sugiera respuestas, que solito se acuerde, que solito dé su respuesta, porque a veces uno le dice una respuesta y no es, y quiso decir otra cosa. Y pregunta de manera neutral, es decir, que no sugieras cosas en tu pregunta, ¿no? Los políticos son muy ágiles en esto, ¿no? En sugerir cierta cosa y pises el palito. Pero en una entrevista, preguntar de manera neutral. Bien, entonces en la etapa, ya pasamos a esa etapa de empatizar. ¿Qué se hace en empatizar? Una entrevista es una herramienta muy fácil y te ayuda mucho para esta primera etapa. Pero, por ejemplo, en la etapa de definir, ¿qué hago en mi etapa de definir con mi grupo? ¿No? Aquí te indica que ayudan los insights. Quise traducir esta palabra, pero esta palabra no hay en español. Pero, ¿qué es un insight? Entonces, traté de definir. Luego de empatizar y tener una visión integral de la problemática y comenzar a buscar la conexión entre la información, localizando aquellas claves en común, posterior a ello es necesario preguntar el por qué de estas claves. Entonces, el insight es cuando tienes el problema, ¿no? Empatizas ya, estás definiendo el problema y tú le preguntas por qué de esto. Entonces, la explicación de ese por qué al problema es el insight. Entonces, es necesario preguntar el por qué de estas claves y ayudarnos de nuestra intuición para detectar el insight correcto. Por ejemplo, yo sé que está medio complicado la definición del insight, pero aquí un ejemplo. En el caso de los disquetes, ¿se acuerdan? Hablamos de los disquetes como la problemática, ¿no? Y que eran muy frágiles y no almacenaban gran cantidad de archivos. Entonces, ¿cómo define un grupo el problema? La baja capacidad de almacenamiento de estos dispositivos y la fragilidad de su material que le permite estropearse con facilidad. Eso es un insight. Eso es un insight y es una etapa en la que defines. Acuérdate que en la etapa de empatizar, aquí es empatizado con tu cliente que te dice, no, no me sirven los disquetes. Y aquí ya llegas a definir el problema. Ah, es porque, es porque los dispositivos son muy frágiles y no tienen gran capacidad. Ok, correcto. Ese es el insight. ¿Ok? ¿Se entendió? A ver, coménteme.
Ah, sí. Estoy leyendo sus comentarios. Javier se acuerda muy bien del disquete porque dice 3,5 y 5,25. Sí, no me acordaba del 5,25. Si aplicamos el design thinking en diseño de producto, sugeriríamos un proceso con los siguientes cinco. Exacto. Bien. Hay personas aquí que tienen cierto conocimiento, me alegra mucho. Bien, entonces, esta es en la etapa de definición, ¿no? Y lo importante que es el insight, es dar el porqué de estas claves, ¿no? Dar en el punto, en el punto clave. Bien, entonces, en esta etapa de idear, ¿qué sucede? Por ejemplo, ¿no? Como hemos visto ya en la primera etapa del módulo, idear es ya llegar a la solución poco a poco, después de haber definido. Entonces, encontré este ejemplo. No sé si por aquí que están escuchando se acuerdan de Snapchat. Por ejemplo, en el 2012, el equipo de Snapchat se le ocurrió que en lugar de dar a sus usuarios la opción de eliminar contenido manualmente, como tienes que hacer, por ejemplo, en Instagram, este contenido se podía eliminar automáticamente después de 24 horas. Descubrieron que muchos usuarios, ¿sí? Esa es la solución que daba este grupo, ¿no? Descubrieron que muchos usuarios buscaban privacidad y no querían tener contenido publicado en su perfil de forma indefinida. Pensaron fuera de la caja para crear una solución que a nadie se le había ocurrido antes y que actualmente todas las redes sociales han replicado con su propia versión de stories autoeliminables. Entonces, ¿cuál era la característica o la idea solución que daba el grupo creativo de Snapchat? Era de que te podía eliminar después de 24 horas. Y le funcionó a mucha gente, ¿no? Y sobre todo a su público, que era el que usaba mucho redes sociales. Quería que se eliminara automáticamente después de 24 horas, porque antes quedaba perenne. Eso era una característica primordial de esta red social, ¿no? Que después ya fue suplantada por Instagram, no sé si se acuerdan. Primero estaba Facebook, luego salió Snapchat y luego Instagram y le quitó todo el poder a Snapchat. Pero esto fue pionero, ¿no? Por varios años. Entonces, idear, para ya cerrar la idea, es la solución al problema. Prototipar. Si vemos la imagen, prototipar hay 3 recuadros, ¿no? Y el primero está casi, bueno, dibujado así, sin mucho desarrollo. El siguiente ya tiene otras características, un poco más de detalle, ya no hay líneas, hay texto. Y en el tercero ya hay un prototipo casi final, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el primero difiere mucho al tercero porque el primero es considerado de baja fidelidad, así se llama. Un prototipo de baja fidelidad es el que, por ejemplo, haces un dibujo en tu cuaderno, en una hoja, y más o menos esquematizas cómo va a ser, a diferencia de alta fidelidad, que es un producto mínimo viable, ¿no? Es en el que ya se acerca mucho a la realidad, a lo que realmente has pensado. Entonces, aquí ya se utilizan otras herramientas. Tal vez ya no lo haces un dibujo a mano alzada, tal vez ya utilizas una aplicación, ¿no? Tal vez ya haces como una página web, más o menos, acercándose a lo que realmente quieres. Por eso se llama alta fidelidad. Aquí, ¿se acuerdan que les comenté la de las imágenes? Ahí está. Por ejemplo, quieren crear una cámara, la hicieron de cartón para ver qué tenía que tener, ¿no? Entonces, el cartón lo tiene todo el mundo, ¿no? Entonces pudieron crear tal vez para ver el tamaño, para ver cómo iba a ser la distribución de los botones. En la primera imagen parece que es como un servicio, ¿no? Un servicio, y entonces pusieron a las personas, cuántas iban a ser, cómo iba a ser la mesita, hay un arco atrás. Entonces, y justo ahí en esa imagen la puse porque tenía ahí atrás, se podía ver el brainstorming, ¿no? La lluvia de ideas que el equipo había hecho. Entonces, se puede ver todas las ideas creativas que impulsaron este proyecto, ¿no? Parece ser como pues, tal vez un servicio, ¿no? Un stand, algo que quieren lograr.
pero no es un producto, ¿no? Es un servicio. Y en la tercera imagen, que está abajo, vemos que el equipo creativo sigue estando con un prototipo de baja fidelidad, ¿no? Pero que está señalando todas las pantallas que debería tener su aplicación. Parece que está ahí con la paleta de colores indicando qué color podría ser, ¿no? Tal vez la tecla, el icono, el tamaño de letra y diferentes cosas que tienen que afinar antes tal vez de crear, ¿no? De crear en sí la aplicación. Es muy importante y aunque crean que no se hace, realmente se hace, ¿no? Se hace esto, muchos desarrolladores y creativos lo hacen. Está para servicio. A veces implementan como un juego de roles, que es una herramienta que también se usa para ver en un servicio cuántas personas necesitas para atender al público, cómo va a ser la distribución de tu tienda, ¿no? Hasta, por ejemplo, una tienda de ropa, ¿no? Por ejemplo, aquí tú dibujas en tu papel, no sé si les ha pasado, ¿no? Dibujas en tu papel cómo va a ser la distribución, cuántos anaqueles vas a tener, dónde vas a colgar la ropa, dónde va a estar tu maniquí. Entonces ahí te das una idea, ¿no? Y los más precisos van con su wincha para medir, ¿no? ¿Qué puede entrar ahí? El mueble, ¿no? No tienes wincha, haces tus pasos largos para medir. Entonces, hasta para mudarse, ¿no? Yo les cuento mi experiencia, hasta para mudarme yo quería saber qué muebles podía traer, qué otros muebles no. Entonces tenía que verificar, traje mi wincha y dibujé mi boceto inicial, porque claro, no lo iba a hacer en AutoCAD, ni en Photoshop, ni ninguna herramienta, ¿no? Para crear. Lo hice con mi papelito y medí todos mis muebles y coloqué, así yo en mi mudanza solo traje lo mínimo indispensable y todo lo que no entraba o no me servía ya, no lo traje, ¿no? Entonces, a veces en la vida diaria también se utiliza esto. Bien. Y por último, en la etapa de testear, ¿no? ¿Qué técnicas de investigación, qué técnicas, qué herramientas se utilizan? Si seguimos recordando el disquete, ¿cuál sería el testeo y la idea de solución? Se pasó del disquete al USB, ¿no? El USB, ¿qué solución te daba? Podías llevarlo a cualquier lado y era más duradero, ¿no? Puede albergar un montón de capacidad. ¿Qué más? Era pequeño, transportable, era fácil, ¿no? Y sobre todo y era cómodo, ¿no? Me parece que al inicio no era tan económico, pero poco a poco, ¿no? Se volvió totalmente económico y accesible y hasta lo vendían en la tienda. Entonces, dice, los UCB fueron en su momento una pequeña solución para una gran necesidad. ¿Cuál era la necesidad? Almacenar información, respaldar y transferir archivos entre dispositivos que comenzaba a surgir con la llegada de las computadoras a nuestros hogares, ¿no? Y sobre todo transferir archivos, ¿no? Pero ahí, ¿qué problema surgió cuando tú le prestabas el USB a tu amigo y lo ponían en cualquier computadora? A ver, voy a ver sus comentarios. ¿Qué problema surgió al prestar tu USB y ponerlo en cualquier computadora? ¿Qué sucedía mientras son... Se infectaban con virus. Muy bien, sí. Los virus, ¿no? Se infectaba de virus, contaminaba su computadora. Entonces, eso también podría ser una oportunidad de negocio. ¿Qué negocio? Por ejemplo, Apple lo aprovechó muy bien. En las computadoras Apple no entran virus, gracias a su sistema operativo. Entonces, ese es como la competencia de Microsoft, ¿no? En mi computadora, por ejemplo, a comparación de las de Microsoft, la de Apple no entra virus. Entonces, ahí le ganaba como un cachito en el mercado. Bueno, claro, tenía más mayor costo, ¿no? Bueno, y la pregunta clave aquí en testear es qué funcionó bien y qué no funcionó bien y por qué, ¿no? Eso es lo que se espera preguntar cuando se testea el producto. Y recuerda que el design thinking no es un proceso lineal, es decir, puedes regresar a cualquier fase. Por ejemplo, tal vez aquí cuando usaban el USB dijeron,
no, el tamaño es muy pequeño, se me va a perder, ¿no? O es muy grande, o necesito cerrarlo para que no se llene de tierra, ¿no? Porque hay muchísimos modelos, ¿no? Entonces, eso es importante en el testeo, que se use y ver cómo interactúa el usuario final con tu producto. Por ejemplo, a mis alumnos, que también les dicto esto de la universidad, siempre les cuento esta historia de Oreo, ¿no? De la galleta. ¿Quién no ha probado galleta Oreo, no? Entonces, al inicio, eh, para hacer el comercial de Oreo, bueno, ya les estoy hablando de hace como 20 años, creo. La galleta Oreo solamente los creativos hicieron el comercial, querían buscar información de cómo comía la gente la Oreo, ¿no? La galleta. Entonces, convocaron a muchas personas y le dieron su paquete de galletas y le dijeron, a ver, por favor, prueba la galleta, cómela. Entonces, aparte de las preguntas básicas de que si te gusta, no te gusta, qué le cambiarías, ¿no? ¿Qué mejorarías? Cuando se dieron cuenta los creativos, se dieron cuenta que la gente tenía diferentes formas de comer la galleta. O, unas personas la abrían y solo se comían el relleno, ¿no? La parte blanca. Luego hay otras personas que les gustaba comerla con leche, ¿no? Metían toda la galleta en la leche y la comían. Otra persona solamente abría la galleta, lamía el contenido, la volvían a cerrar y se la comían. Y así varias, ¿no? Varias variantes, ¿no? Con leche, sin leche, eh, o solo se comían la galleta y le sacaban el relleno. Y así surgió la idea para hacer el comercial. Diferentes formas de comer galleta. ¿Y esto qué? No se hubieran dado cuenta si es que no hubieran testeado para ver la interacción con tu usuario, que no es la misma que la que haces tú, ¿no? Por ejemplo, yo a mí nunca se me hubiera imaginado meterla en leche porque no me gusta, entonces yo solo la como normal, ¿no? No la abro ni nada. Entonces, cada persona es un mundo y interactúa con un producto de diferente manera. Y eso es lo enriquecedor cuando te acercas a tu cliente final, ¿no? Ya me acordé la palabra, a tu user persona. Así se le llama. Es un término para determinar a cierta persona, a cierto usuario ideal que va a consumir tu producto, ¿no? Por ejemplo, una persona súper tecnológica es el user persona ideal para las empresas de tecnología, ¿no? No sé, personas en sus 30 o en sus 20 son el user persona de las empresas de cerveza, ¿no? Porque son los que más consumen cerveza. Y así sucesivamente, ¿no? Cada empresa, cada sector tiene su user persona en el que validan un nuevo producto que va a lanzarse al mercado, ¿no? En el que le puedes dar un feedback, o sea, una retroalimentación de información y así sucesivamente. Entonces, esos user persona, tú lo armas también, ¿no? Es otra herramienta en el que puedes hacer cuando empatizas con tu usuario, con tu mercado, ¿no? Tu target. Bien, entonces, hemos visto, ¿no? Las diferentes etapas, ¿no? En líneas generales, luego hemos visto las herramientas necesarias y ahora vamos a estudiar casos prácticos para la aplicación del Design Thinking en proyectos ágiles. Entonces, quiero ver su chat. Si tienen alguna pregunta, ¿no? Algo no quedó claro, me pueden escribir en el chat y yo siempre regreso a la pantalla para verificar, ¿no? O si no, si tienen alguna pregunta, algo que crean que no he dicho también, ¿no? Y al final lo respondemos. Bien. Entonces, esta tercera etapa, que son los casos prácticos, ¿no? Bien, este es un caso muy bonito de Doug Dietz, es un desarrollador de producto, pero de parte de medicina, ¿no? Del sector de medicina, porque este señor es como verán, hay creación de todo, ¿no? De hasta de, no sé, de todo, ¿no? De madera, de industrial. Pero ese señor
trabaja para una empresa en el que hacen estas máquinas, como ven ahí en la imagen, de tomografías, resonancias, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, ahí hay una imagen de un niño llorando porque, ¿qué sucedía, no? Ese señor creó esta máquina y se dio cuenta, obviamente en esta empresa en la que él trabajaba, veía mucho design thinking, ¿no? Entonces, obviamente, esta era una solución increíble para todas esas personas que necesitan hacerse ese tipo de exámenes, ¿no? En el que se tienen que tomar esta tomografía, esta resonancia magnética y llegar a ver cuál es el problema, ¿no? Es una gran solución. Pero se dio cuenta que los niños, y no sé si alguien tiene hijos y ha pasado por esto, se dio cuenta que los niños les daba demasiado miedo. Y no sé si ustedes mismos se han hecho este tipo de exámenes, tienen que quedarse súper quietos, ¿no? Por varios minutos, fácil 10 o 15 minutos, depende. Y les ponen, bueno, a veces en una posición incómoda, les ponen como estos almohadones, depende también de la zona en la que se va a tomar esta resonancia. Entonces los niños se morían de miedo y eso se dio cuenta cuando entró a la sala a ver cómo era la reacción de los niños. Y hay estudios científicos que indican que el 80% de los niños que pasaban por esto tenían que ser sedados. Y ustedes saben que sedar a un niño es a veces muy complicado, ¿no? Porque tienen que inyectarle algo, porque tampoco no es muy saludable que se le inyecte estas sustancias para sedarlo. Entonces, el proceso de recuperación de esto es mucho más difícil cuando se seda a un niño. Entonces, se dio cuenta que si bien su producto era increíble, ¿no? Porque solucionaba temas médicos, era algo contraproducente para los niños porque el 80% tenía que ser sedado porque para estas resonancias tienes que quedarte quieto y un niño no se queda quieto. Entonces crearon toda una historia, como ven ahí en las imágenes, pintaron estos aparatos, todas las habitaciones las hicieron como si fuera un cuento, ¿no? También se juntaron con pedagogas de niños y dijeron, ¿cómo podemos solucionar esto, no? Entonces, ¿quién era su cliente? Los niños, ¿no? ¿Cuál era el problema? No se quedaban quietos. Entonces, ¿cuál es la idea de solución? A los niños les gustan las historias. Entonces, si le contamos una historia de que tiene que ingresar aquí porque está tal vez, no sé, tiene una misión en el espacio y tiene que quedarse quieto para que no lo vean los extraterrestres, algo así, ¿no? Así cuenta la historia de que se creó toda una historia para que los niños, el objetivo sea que no lo ceden y se quede quieto por los minutos que tenga que hacerse la resonancia magnética, ¿no? Entonces, al final, testearon el producto y quedó, ¿no? O también vieron que en el techo, la mayor parte cuando estás en la clínica o en el hospital y estás en una camilla, se dieron cuenta de que la mayoría de las personas ven al techo cuando están echadas en una camilla. Entonces, en el techo ponían imágenes, no sé, relajantes, de océanos, ¿no? De naturaleza. Y eso hay, aunque no lo crean, hay aquí bueno, en Lima, hay en algunas clínicas, hay en los techos, cuando te haces estos exámenes, en el techo puedes ver como unos vitrales que han puesto, ¿no? De naturaleza, y por lo menos te entretienes algunos minutos. Y no tienes que ver el techo blanco nada más. Entonces, esto, por ejemplo, es un gran ejemplo de design thinking en el sector de salud, ¿no? Porque al final cubrieron una necesidad de estos niños para evitar que era el problema, ser sedados, ¿no? Bien. Ahí. Ok, otro caso emblemático es lo de Apple, ¿no? El caso de Apple, como ven ahí, busqué una imagen donde tenían todos los productos de Apple y cómo claramente ayudan y su enfoque siempre es en su usuario y en sus necesidades, ¿no? Por ejemplo, el equipo de Apple con Steve Jobs tuvo en cuenta que su marca no solo se trataba de vender un producto,
sino de ayudar a que sus usuarios pudieran usarlo de manera intuitiva. No sé si se han dado cuenta que los aparatos de Apple, o sea, si bien no tienen mucha ciencia en el uso, porque todo se usa de manera intuitiva. Así no seas gran tecnológico, puedes llegar a interactuar fácilmente con el celular, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O con los AirPods, ¿no? Esa facilidad de bajar y subir el volumen o de pausarlo solo con tocar. Entonces, este enfoque al usuario que tiene Apple es un gran ejemplo también de design thinking y de cómo empiezan con empatizar hasta el desarrollo de esta problemática, la definición y posteriormente el prototipado. Y, por ejemplo, en cada versión cambian siempre, por ejemplo, las necesidades en el mercado. Ahora, ¿qué más usa la gente? Por ejemplo, lo que hablábamos ayer, en un celular, ¿qué más usan? A ver si me dan la respuesta. ¿Qué más se usa, por ejemplo, en un celular? ¿Qué más usan ustedes en su celular? Muy bien, Mía. Aparte de la cámara, ¿qué más usan? WhatsApp, ya. O sea, algo, una aplicación de conexión, ¿no? De comunicación, redes sociales. Pero en sí, como el hardware, o sea, lo duro del celular, no tanto las aplicaciones. ¿Qué más usan? Memoria, exacto. Bien. Entonces, Mía y Angelo me han ayudado. Cámara y memoria. Entonces, ¿alguien quería hablar, me parece? No. Bien. Entonces, cámara y memoria. Entonces, si se han dado cuenta, desde los inicios de Apple, lo que en su versión tras versión, ¿qué es lo que mejoran? La cámara y mejoran la memoria, ¿no? Pasaron de 64 a 128, ¿no? Y luego después de 128, no me acuerdo qué sigue, 200 algo me parece. A ver si me ayudan por el chat. 289 creo. Entonces, la memoria es algo que siempre agregan. ¿Por qué? Por la necesidad de las personas de que de toda la información que guardan en su celular. Y otra cosa que mejoran siempre en todas sus versiones, la cámara, ¿no? Empezamos con una cámara que tomaba fotografías casi borrosas, hasta ahora, ¿no? El iPhone 15 Plus, Max, no sé, con 3 lentes, flash, ¿no? Con este gran angular que tú puedes estar, ¿no? Y hay muchos videos de estos que tú estás en la tribuna más lejana de un concierto y acercas y llegas a ver nítidamente, ya ni siquiera borroso, ¿no? Ahora llegas a ver nítidamente al artista que está lejísimo desde la tribuna. Entonces, esas eran básicamente las necesidades y lo que siempre, si se han dado cuenta en todas las versiones de los celulares, siempre mejoran. Y la competencia no solo de Apple, por ejemplo, Xiaomi o Android, es eso, ¿no? La cámara, la memoria, porque las aplicaciones básicamente cambian o sea, sí, aumentan su capacidad, ¿no? Hacen ciertas mejoras, pero lo que siempre cambian es eso, la cámara y la memoria. Vamos a ver si me han dicho. Ah, ok. Ricardo dice 256. Ah, perfecto. También hay 512. Wow, no sabía. También Enzo nos dice, también en lo visual su interfaz. Sí, también, ¿no? Hay, por ejemplo, otra necesidad que me ha hecho acordar Enzo es que las personas a veces, o por lo menos antes, el celular tendía a ser pequeño, ¿no? Y poco a poco, con el tiempo, se volvió más grande, ¿no? Hay personas que les gusta el celular súper grande porque no ven la letra, ¿no? O tal vez porque realmente ven muchos videos en su celular y quieren una pantalla mucho más grande. Pasa lo mismo con el iPad, ¿no? O con las tablets. Hay tablets y iPads que son a veces mini, ¿no? Chiquititos, tal vez para las personas que hacen algunas labores, ¿no?
en su tablet, pero hay personas que ven videos, ¿no? Y que quieren estas pantallas de tablet gigantes para ponerlas ahí. Casi, casi llegan a ser el tamaño de una pantalla de una computadora, ¿no? Entonces, es muy importante, han estudiado su usuario para verificar cuál es su necesidad y ser relevantes, como vimos ayer, relevantes en el mercado y ser competentes. ¿Para qué? Para que no mueran, ¿no? Para que no se vayan en caída y sean competitivos e innovadores. ¿Ok? Y bueno, igual con los audífonos, ¿no? Los audífonos también hay una gran competencia ahora y sobre todo ahora, ¿cuál es la necesidad? Como también lo dijimos ayer, la gente ahora está saliendo mucho a correr, ¿no? El running está de moda. Entonces, ahora han creado audífonos que no pesan absolutamente nada y si se han dado cuenta, hay muchas personas que se les cae los AirPods o estos audífonos que son inalámbricos, se les cae al correr. Entonces, han creado audífonos que hace poco lo vi para correr, que ya no sé, y como obviamente un corredor necesita estar atento, ¿no? Porque corre en la calle, necesita ver, escuchar que viene un ciclista o que viene un carro, entonces los audífonos para correr, que están ahora en tendencia, son los que solamente se sobreponen en la oreja y ya no se ponen, no se meten. No sé si han visto, pero están muy en tendencia. Porque obviamente necesitas escuchar la música, ¿no? Para distraerte y correr, pero no necesitas tener todos los sentidos para estar atenta a las alertas que implica estar en la calle. No sé si se han visto. ¿Han visto? A ver, cuéntenme. Enzo nos dice, Carlos nos dice, calidad visual de pantalla. Es cierto, la resolución es muy importante ahora también. Entonces, los píxeles cada vez, por eso les decía, ¿no? Antes veíamos todo borroso y ahora lo vemos súper nítido, porque los píxeles, la cantidad de píxeles es muy importante. Enson también nos dice, diseño para la accesibilidad para personas con alguna dificultad. Es cierto, ¿no? Hay muchos celulares, conozco la versión para personas ciegas, donde el sistema operativo te ayuda porque habla y todo es hablado, entonces te facilita a una persona con dificultad. Los llamados, Carlos nos dice, los llamados de conducción. O sea, no entendí eso. Muy bien. Ok. Entonces, con el paso de los años, siguieron ofreciendo nuevos productos que resolvían nuevas necesidades que iban surgiendo conforme la sociedad se adentraba al mundo digital, como vemos en la imagen. iPhones, iPods, tablets, Smart TV, Apple Watch, ¿no? Creo que alguien tiene el micro activado. Entonces, el Apple Watch también, ¿no? Un claro ejemplo. Hay muchas versiones, tamaños, ¿no? Porque hay personas que tienen la muñeca más pequeña, más grande, otras funciones. Hay relojes especializados para gente que hace deporte, gente que, por ejemplo, hace natación y quiere usar el celular para medir sus calorías, ¿no? Sus palpitaciones. Entonces, hicieron relojes acuáticos, ¿no? Bien, entonces, eso con el design thinking en Apple. Otro que me pareció súper importante, no sé, ya lo venden en Perú, hoy ya investigué a ver si ya lo vendían aquí, porque había escuchado esta tecnología de Oral-B, pero no sabía que la vendían aquí. Una de las problemáticas que identificó esta empresa internacional era de que sus usuarios, miren cómo el proceso del design thinking, ¿no? Sus usuarios no sabían si realmente se lavaban los dientes bien. Esa era la problemática de sus clientes, ¿no? De sus usuarios. Entonces, Oral-B me parece que contrató a una empresa de innovación para hacer este plan de design thinking y dijo, ¿cómo puedo darle a mi cliente la solución? O sea, ¿cómo puedo darle esa tranquilidad de que se está lavando bien los dientes? Entonces,
crearon este cepillo que se llama Genius 8000. Dispone de 5 modos de limpieza, cuenta con Bluetooth y se conecta a la aplicación, como ven ahí en la imagen. Tiene una aplicación Oral-B y se conecta a una imagen, ¿no? Se conecta con el cepillo, perdón. Además, mediante inteligencia artificial, analiza el cepillado diario y recopila datos temporales de presión o inclinación, optimizando al máximo el cuidado dental diario. ¿Se imaginan? ¡Qué locura!, ¿no? Creo que alguien me habla. Ah, Carlos nos comenta. Dice, son audífonos que no van al oído, van por fuera, pegados a la oreja, y así como pasa el sonido de así no te desconectas de todo el ruido exterior. Exacto, exacto. Son audífonos que solo van por fuera, ¿no? Sí, es cierto. Igual también, por ejemplo, me acabo de acordar por el comentario de Carlos, los lentes, esta fusión que ha hecho la marca de lentes conocida, se me fue el nombre, Ray-Ban, Ray-Ban con una empresa, con Apple me parece, que han hecho estos lentes que puedes grabar, ¿no? Que tiene cámara aquí en la montura y también tiene como unos pequeños parlantes en las patas de los lentes donde puedes escuchar música y solamente tú lo escuchas, no la persona del costado, solamente tú, a menos que la otra persona se pegue demasiado, ¿no? Pero tú lo escuchas solamente. Y tiene diferentes, ¿no? Y también tiene una aplicación para el celular, ¿no? Entonces puedes grabar. Entonces, decían que estos lentes, claro, como todo en la vida, hay un pro y un contra, ¿no? Porque un contra es como que estás con lentes y tal vez nadie se entera que estás grabando. Y el pro es de que les funciona muy bien a creadores de contenido, que ya no tienen que ponerse una cámara, ¿no? Aquí y grabar, ¿no? Como si estuviera, como si tus ojos estuvieran grabando. Entonces, funciona muy bien para esos creadores de contenido que necesitan estas cámaras inteligentes para este, generar información en video. Me hizo acordar ese. Bueno, entonces, Oral-B, imagínense esta tecnología, ¿no? Entonces, todo, aquí se da claramente todos los pasos del design thinking. La problemática, sus usuarios no sabían si se lavaban bien los dientes. Luego definieron el problema, idearon, ¿cuál es la solución? Un cepillo inteligente, ¿no? Luego prototiparon, y en el prototipo seguramente vieron el tamaño, el peso, cómo se iba a cargar, tenía que ser con USB porque ya casi nadie usa pilas, ¿no? Es muy antiecológico. El tamaño de las cerdas, el movimiento del rotulador, ¿no? Donde están las cerdas, la extensión, todos los botones, la aplicación, ¿no? La inteligencia artificial y luego el testeo, ¿no? El testeo o la prueba. Entonces, en la prueba dijeron, bien, funciona bien, ¿no? Hasta, como dice ahí, la aplicación te recopila datos de presión o inclinación. Qué increíble, ¿no? Optimizando el máximo cuidado dental diario. Me parece súper increíble. No sé si alguien ha visto este cepillo inteligente. ¿Alguien lo tiene, tal vez? Ah, también nos comentan, no solamente hay lentes de sol, también hay lentes de medida autoajustable que ya están empezando a salir. Son la nueva novedad. Mm. Las zapatillas de Volver al Futuro. No sé si han visto esa película. Cuando salieron las películas, nadie pensó que estas zapatillas podían existir. Y hoy por hoy, ¿no? Creo que Nike las ha sacado, ¿no? Tú metes el pie y se ajusta automáticamente, o sea, presionas un botón en la zapatilla y se ajusta y ya no tienes que amarrarte los zapatos, ¿no? Igualito que Volver al Futuro, que salía en la película, ¿no? Cuando iba al futuro, ahora ya hay esa zapatilla. Y también hay la patineta, me parece, ¿no? La patineta que casi vuela, también la hay. No es muy común, pero sí, sí la he visto. Bien. Luego, un caso emblemático que no podía faltar y que ayer se los comenté, Airbnb.
Esta empresa fue la pionera del design thinking, está en todos los países del mundo y fue fundada en el 2008 por dos diseñadores industriales que compartían un apartamento. Esa es la historia. Compartían un apartamento en San Francisco, ¿no? Estados Unidos. Y necesitaban ayuda para pagar su alquiler, imagínense. Airbnb ha convertido la idea de alquilar tu habitación de invitados. Entonces parece que tenían un departamento, tenían que pagar el alquiler del departamento, pero les sobraba una habitación. ¿Y cómo se les ocurrió esa idea? Se fueron de viaje a Nueva York, ellos eran de San Francisco, se fueron de viaje a Nueva York y se dieron cuenta que hospedarse en hotel era muy difícil porque parece que estaba todo ocupado. Entonces dijeron, bueno, y en base a su necesidad o problemática, que era tener que pagar su renta, les sobraba una habitación, dijeron, vamos a alquilar nuestra habitación, que sobra. Entonces se dieron cuenta que era una gran idea de negocio, ¿no? Dice que tienen ahora actualmente, después de todos estos años, imagínense, ingresos de 2.600 millones de dólares en 2017, convirtiéndose en un factor perturbador para la industria hotelera mundial. Claro, es la competencia de la industria hotelera, ¿no? Porque ahora el turista que va a una ciudad y, por ejemplo, van en grupo, no sé si les ha pasado, vas en grupo a una ciudad nueva, obviamente no les conviene a todos alquilar una habitación de hotel, ¿no? Les conviene, si están todos juntos, les conviene alquilar una casa, un departamento, ¿no? A veces sale mucho más barato. A veces también hay personas que por trabajo tienen que irse a otro lugar y no pueden alquilar, porque a veces los alquileres son de medio año, un año, generalmente. Entonces, si te vas de trabajo, por ejemplo, un mes, alquilas, no vas a vivir un mes en un hotel, a veces sale mucho más caro y alquilas una habitación por Airbnb, ¿no? Entonces, esta idea creativa que surgió en el 2008 también suple todas esas etapas del design thinking porque vieron un problema, definieron, idearon, luego ellos fueron, por ejemplo, el conejillo de Indias, porque fue en su propia casa. Y luego al ver que muchas personas también querían hacer esto y que tal vez podrían ser una oportunidad para muchas personas, hicieron esta plataforma para definir y le dieron continuidad y se volvieron millonarios, como hemos visto, ¿no? Los ingresos que perciben en todos estos años. Y algo importante que me llamó mucho la atención, si ven la imagen, como al final, después del igual, hay una imagen, ¿no? Ese es el logo de Airbnb. Pero miren cómo idearon hasta el logo. Empezó con people, ¿no? Una persona levantando los brazos. Juntaron places, ¿no? Lugares, ¿no? Este icono que sale en los lugares, por ejemplo, en Google Maps. Luego, love, y luego Airbnb con la A, y resultó ser el logo al final, ¿no? Me pareció súper creativo porque no había percibido, no me había detenido a pensar cómo había sido, cómo era el logo de Airbnb. Entonces, lo llegaron a crear en base a todas esas frases esas palabras que les he mencionado, ¿no? Entonces, me pareció interesante y muy didáctico de su parte. Bien, entonces, cuando estuve buscando los ejemplos para ustedes, me pareció importante también poner un ejemplo de Perú, ¿no? Porque casi todos los ejemplos son de otro país. Entonces, en el caso peruano, ¿qué empresas de nuestro país utilizan Design Thinking? Como les comenté, por ejemplo, Yape es un caso de éxito de esta metodología, pero es un poco reciente, algo que ya tiene muchos años en el mercado y que creo que no es muy difundido y no muchas personas lo saben, solamente las del ámbito. El grupo Intercorp, que es dueño de Cineplanet, tiene un laboratorio de innovación, así como hay varios laboratorios de innovación de diferentes empresas y sobre todo de corporaciones grandes, ¿no? Del BCP, del grupo Intercorp, ¿no? Entonces, un ejemplo de Design Thinking que encontré fue el Cineplanet de Primavera. Entonces, este es como su
su piloto, ¿no? No está en todos los Cineplanet. Entonces, ¿qué hicieron para mejorar la experiencia del usuario en este cine? Dijeron, ¿no? Se preguntaron, ¿qué han cambiado, ¿no? ¿Qué han cambiado para hacer la experiencia de su usuario mejor? Por ejemplo, hay una zona de exploración. El cliente puede revisar detalles de las películas, comprar entradas, es decir, hay un autoservicio. Estas máquinas que ven ahí al costado de Chucky, es una máquina de autoservicio y como ven ahí hay un POS, entonces tú puedes elegir tu película y tú mismo pagar, ¿no? Es un autoservicio. Y ver los horarios, ¿no? Las butacas. Entonces empezaron con el Cineplanet de Primavera, que está en San Borja. Luego, ¿qué dijeron? Una cartelera digital. Un usuario necesita una cartelera. Entonces, el equipamiento y la distribución de la dulcería para brindar una atención mucho más rápida. ¿No? Un autoservicio como indica su publicidad, así como el mix de productos y cómo se muestran. Entonces, obviamente todos estos requerimientos que les estoy mencionando ha sido en base a un estudio, tal vez una problemática que identificaron de sus usuarios. A veces en estos cines se te acercan personas para hacerte encuestas, ¿no? O cuando ya has ido al cine, te llega una encuesta de satisfacción en tu correo y seguramente hay personas que señalaron estas inquietudes, estas preocupaciones o problemas que le surgía al usuario. Entonces, también, por ejemplo, que ha cambiado en Cineplanet a partir del Design Thinking es la novedad en su dulcería. Los primeros en colocar una barra de autoservicio de bebidas, ¿no? Sí me acuerdo que este cine es el primero de la cadena de Cineplanet que implementó que cada usuario que comprara su combo pudiera servirse la gaseosa. Ya no tenías que hacer la cola para que te dieran tus productos. Solamente la gaseosa, no la canchita. La canchita sí te la servían. Y me parece que también, claro, si comprabas la gaseosa grande, podías hacer refill de gaseosas las veces que tú quisieras. También un tiempo estuvo lo de la canchita, ¿no? Si comprabas el balde más grande, podías regresar, pero eso sí no te podías servir sola, ¿no? Tenías que ir al módulo para que te sirvieran la canchita. Luego, zonas para brindar una mejor experiencia. En este cine, por ejemplo, como es bien pequeño, por ejemplo, una de las problemáticas era de qué hace el usuario mientras espera para entrar a la sala. Entonces, en este cine implementaron cabinas de trailers en las que se muestran los próximos estrenos y espacios sociales para esperar su ingreso a la sala de cine sin hacer colas. Entonces, en este cine, por ejemplo, hay una zona de un montón de sillones en donde las personas pueden esperar, ¿no? O también ponen estos carteles gigantes de las películas que van a estar próximamente para que te tomen la foto, ¿no? O también estas cabinas, como dicen, de trailers, en las que se pueden ver los estrenos. Y también hay unas zonas, no lo indica ahí, pero hay unas zonas como de sonido inmersivo. Te paras abajo y escuchas un poco de la película que está próxima a estrenarse. Es como una cabina, ¿no? Igual que la de trailers, pero solamente de sonido. Muy interesante. Y así varios lugares, ¿no? Justo les iba a comentar que también algo que ha mejorado otra empresa peruana es el BCP. No sé si han entrado a oficinas del BCP, han cambiado toda la distribución dentro de la oficina para que, ustedes saben que a veces en el banco se arman largas colas, ¿no? Entonces, esto genera estrés cuando había estas cintas antes de la caja, antes de las cajas de donde estaban los agentes del BCP. Entonces, tenías que hacer tu cola y eso hacía que la gente tuviera mayor ansiedad y a veces llegaba donde la persona que te atendía y la trataba mal, ¿no? O había esta desesperación. Entonces, ¿qué han dicho los de BCP? Vamos a poner, vamos a cambiar la distribución y ya no va a haber esa cinta que delimita a los clientes, sino todos van a estar en muebles, como si estuvieran en una sala. No sé si han visto. Y ahora todos, como te registras con tu DNI al ingresar, te llaman por tu nombre. Ya no es un número, sino tu nombre. Eso también, por ejemplo, lo tenía muy en cuenta el Interbank, ¿no?
No sé si ustedes han percibido. Javier nos dice soluciones innovadoras, sí. Soluciones. Muy bien. Ok, a ver. Bien, entonces son mis ejemplos, ¿no? Justo tenía estos dos de Perú, Cineplan de Primavera y BCP. Están mucho más bonitas las oficinas de BCP. Y bueno, no sé si ustedes tienen alguna pregunta. Tenemos un tiempo, 5 minutos para preguntas. Tal vez cuénteme qué ideas, o sea, ahora que ya saben todo el tema y el desarrollo del design thinking, ¿qué empresas ustedes han observado que hacen esto, que se enfocan bastante en el usuario, que tratan de suplir las necesidades? Enzo me dice, ¿ha participado alguna vez en el desarrollo de un producto digital aplicando? Producto digital no. Proyectos en una empresa, sí, pero más que todo para servicios. Para servicios. Por ejemplo, en una empresa, como yo me enfoco mucho en medio ambiente, necesitamos, y combinado con ISO 14001, que es gestión ambiental, entonces nuestro cliente era básicamente los que compraban, ¿no? Porque era toda una cadena de valor, entonces necesitábamos ver cuáles eran esas necesidades, ¿no? Y nosotros nos enfocábamos en el reciclaje de vidrio. Entonces, básicamente esos servicios, pero en gran escala, no algo muy detallado como un producto, ¿no? Como que hemos relatado de Apple o este servicio más pequeño de Cineplanet, ¿no? Un servicio más como a grandes rasgos, pero con este enfoque, porque como bien dijimos al inicio, este enfoque centrado en el usuario, si ustedes han podido observar durante toda la clase, se puede dar en cualquier rubro, ¿no? Pensando en cuál es esa necesidad y siendo innovadores. Hasta en tu propio emprendimiento, ¿no? A tu propio emprendimiento podrías, ¿cómo haces? Por ejemplo, hay tanta gente que quiere ser independiente, ¿no? Entonces, yo solita podría hacer, en este caso ustedes, podría hacer el ejercicio de cuál es la problemática de mi público objetivo, ¿no? Si quiero lanzar un producto al mercado, ¿cuál sería lo mejor? Y pensar, ¿cuál es la necesidad de mi público? ¿Cómo suplo esta necesidad, no? ¿Cuál sería la solución? Hago mismo yo el testeo, me invento, si es una prenda de ropa, junto a varios amigos y les muestro esta polera. ¿Cómo te gusta el corte? ¿Te parece cómoda? ¿Te parece abrigadora? ¿No? Entonces, todos estos pasos que les he mencionado, lo pueden hacer ustedes para hacer un proyecto, un negocio, o implementarlo en sus trabajos. Enzo dice, entiendo, por ejemplo, a veces para el desarrollo de productos se combinan metodologías como Lean, UX y Design. Lo mejor es idear. Así es. Luego, en las próximas semanas, también vamos a ver la diferencia de Design Thinking con Lean Startup, ¿no? También vamos a ver ejemplos de Lean Startup, cuál es la diferencia, ¿no? Que son básicamente metodologías de agilidad, ¿no? Agilidad es el gran marco y abajo hay un montón de metodologías. Scrum también es otra metodología. Silvia nos dice, justamente para la entrega de un servicio donde hay muchos procesos y actores involucrados, ¿cómo se debería iniciar? Design Thinking. Para la entrega de un servicio donde hay muchos procesos y actores involucrados, ¿cómo se debería ver la necesidad de esos actores involucrados? Pueden haber muchos, pero ver cuál es la problemática en común, ¿no? Y elegir uno. Por eso está la etapa de definición, porque no se pueden abordar todos, ¿no? Generalmente las empresas hacen este mapeo de stakeholders, ¿no? O grupo de interés de su user persona, que podría ser 1000 personas, pero la convierten en una, ¿no? Y luego defines la problemática, la mayor problemática que caracteriza a ese grupo que has elegido, ¿no? O a esa persona representativa, ¿no? Que representa a todo este grupo que has identificado. Y así vas elaborando este producto, ¿no? Hay diferentes soluciones, ¿no? La cosa es sentarse, creo, a pensar las posibles soluciones. Y es importante que sí que me imagino que
El ingeniero Hugo va a decirles ahora, pero es importante que se registren para tener la certificación al final de este diploma. Bien, entonces, gracias por su participación. Espero verlos. Ahí les van a enviar el registro, me parece, el link, ¿verdad, Hugo? ¿O María? Gracias, gracias por su participación. Muy bien, licenciada Gabriela, muchísimas gracias por esta muy buena exposición. Hemos tenido ya esta segunda sesión con nosotros. No sé si por favor me pueden confirmar si se me logra escuchar. Sí, se escucha. Sí. Perfecto, muchas gracias Gabriela, muchas gracias Hilda. Perfecto, bien, entonces en breve, ahorita mismo estoy compartiéndoles el link de asistencia para que ustedes, como bien lo mencionó la licenciada Gabriela, pues puedan registrarse y poder validar su participación dentro de esta segunda sesión. Hoy hemos aprendido realmente una gran herramienta. Recuerden que este diploma habla mucho acerca de creatividad, de innovación. Hay que pensar fuera de la caja. Se me quedó eso de la licenciada Gabriela, hay que pensar fuera de la caja, hay que tener un pensamiento disruptivo y definitivamente, pues qué importante es que nosotros como profesionales que estamos desarrollándonos en distintos campos, en distintas industrias, pues tengamos esa capacidad de poder ser disruptivos, divergentes, ¿no? Marcar una diferencia, ser extraordinarios y lo que nos caracteriza, pues básicamente es hacer un extra, pensar algo diferente, ser cuestionar, ¿no? Entonces creo que este diploma nos sirve muchísimo para poder nosotros abordar situaciones de repente cotidianas y poder innovar en un programa, en un sistema de gestión, en una organización, pues creo que eso le da un valor agregado. El que tú puedas estar presente en este diploma, pues te permite el poder darle valor a tu organización y también tú como profesional. Como bien lo dijo la licenciada Gabriela, creo que es una gran oportunidad para ti. Hay muchísimos participantes que ya están accediendo a su paquete de acreditación y que forman parte ya de la comunidad de Elevate Perú. Así que no pierdas tiempo y no desperdicies esta gran oportunidad que te brindamos en Elevate Perú para que puedas formar parte de la comunidad y obtener grandiosos beneficios que vienen para ti, como descuentos especiales en nuestros siguientes diplomas que se vienen para el mes de julio hasta el mes de diciembre en todo este año y también pues acceder a tu aula virtual de manera exclusiva, en la cual pues vas a tener un acceso de por vida, vas a estar dentro del campus de Elevate Perú y también poder acceder a todas las clases grabadas de esta sesión y las siguientes sesiones que se vienen pues a futuro. Importante mencionarte también que vas a contar con las diapositivas y poder descargarlas, editarlas las veces que sea necesario. Hay muchísimos beneficios durante y también en esta oportunidad que te estamos brindando, porque toda nuestra comunidad y los alumnos que están ya certificados y que forman parte de la comunidad, pues van a tener acceso también a un grupo de WhatsApp exclusivo para que puedan estar atentos a nuestras alertas de empleo. Este grupo de WhatsApp es una bolsa laboral en las cuales nuestras empresas y entidades públicas y privadas que están con nosotros en convenio y en alianzas, pues publican sus alertas de empleo en tiempo real en la cual tú vas a poder acceder, que está sectorizado por especialización. Entonces, esta gran oportunidad, lo que busca Elevate Perú para ustedes es justamente elevarlos, el poder brindarles mayores oportunidades laborales y, ¿por qué no?, reinsertarse con éxito dentro de este mundo laboral que cada vez es mucho más competitivo. No hay excusa, tienen la gran oportunidad. Recuerden que el tren de las oportunidades no tiene paradas y tampoco tiene horarios. Simplemente te subes a ese tren y buscas tu oportunidad y yo creo que la tienes justamente en este preciso momento. Tienes una docente de altísima calidad con años de experiencia y también tienes una gran plataforma que Elevate Perú te ofrece el día de hoy y las siguientes sesiones y más oportunidades aún. Bien, estimado participante, muchas gracias por su atención. Aplaudo el haberse mantenido constantes durante esta sesión de hora y media y nos estaríamos viendo en la siguiente sesión. Tengan todos ustedes muy buenas noches y en este momento voy a compartir la asistencia y también, ¿por qué no?, mi número para que puedan hacer las consultas correspondientes y también puedan acceder ya
y formen parte de la comunidad de Lévate Perú. En breve estoy compartiendo. Muchísimas gracias a todos ustedes. El ingeniero Hugo Bedón, gerente comercial de Lévate Perú, se despide de cada uno de ustedes. Que tengan una bonita noche.